Estos días pensaba hace un momento que son días de mucha revelación. No sé si has discernido estos días, o por lo menos si tienes una comunión con nuestro Padre, si escuchas palabra de fe, si escuchas este ministerio, ah, son días de mucha revelación. Bastante, como dice la palabra, el conocimiento aumentará. Dice la palabra que Dios no quiere sacrificio, sino conocimiento de Él, acerca de Él. Y creo que Jesucristo dijo a los fariseos hipócritas: ustedes no saben distinguir este tiempo, pero sí saben distinguir el aspecto del cielo, cuando va a llover, pero no distinguen este tiempo. Y creo que estamos en un tiempo muy especial. No soy muy de hablar así del fin de los tiempos. Parece raro, pero el nuevo pacto, que yo soy del nuevo pacto, el nuevo pacto no lo enfatiza tanto, lo toca el tema, eh, pero no lo enfatiza tanto. Di un tema, está en YouTube, que se llama El rapto, se llama Deja el biberón, y allí hablé de las manipulaciones que se, que se usan en ese tema, como el velad y orad se usa como un factor miedo para alertar a las personas. Y decía yo allí, ministraba, que si te tengo que decir velad y orad es porque no tienes una relación con Dios. Al que se le dice velad y orad es porque no tiene una revelación con Dios. Y Pablo dijo, no tiene una relación con Dios. Y Pablo dijo, ah, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, si tenemos una relación con Dios, velad y orad es para los niños, es para el esclavo, es decir, para el mundano. Ese va directo al infierno, ese necesita huir, que el miedo lo puede motivar alguna vez, claro, para huir del infierno, claro, arrepentirse y todo, claro. Pero nosotros estamos camino a la madurez en Cristo. El amor, la revelación del amor del Padre que hemos estado ministrando, que he estado enfatizando, esto nos debe llevar a una madurez, como dice 2 Corintios capítulo 5, creo que es el versículo 14. La revelación o el amor de Cristo tiene el poder para que nos sometamos al Padre. Como dice Romanos capítulo 2, su bondad nos guía al arrepentimiento. Entonces, estamos en tiempos de mucha revelación, de avances en cuanto a conocer a papá. He mencionado que este año, finales del año pasado, y este año han sido un proceso de conocerlo mejor. Pablo dijo, para conocer a Cristo tengo que tener lo demás por basura, o sea, el conocimiento que dijo Pablo, Filipenses 3, el conocimiento que tengo acerca de la ley de Moisés. Siempre lo menciono, pero lo voy a leer y ya vemos la otra parte que vamos a ministrar. Filipenses capítulo 3, dice la palabra: en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Es decir, para conocerlo tiene que haber una demolición de conceptos antiguos, y esto es una revolución. Es tremendo, es poderoso. Tenemos que ser humildes para lo que Dios está haciendo. Es fuerte las cosas que se vienen en cuanto a la revelación de Dios. Ahora,
vamos a entrar al punto que se llama el tema ¿cómo saber que Dios me escucha? Y vamos a pedir espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, la manifestación de este. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido a ti espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra, Abba, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Tengo por lo menos 2 versículos así claves y de ahí podemos partir a diferentes, pero vamos a ir a Colosenses capítulo 2, Colosenses 2. Y vamos a ir al versículo 7, dice, bueno, el 6, dice, por tanto, Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hay una serie que di entre octubre y noviembre, que se llama Las Bases de la Fe, octubre-noviembre del 2022. Tengo que aclarar porque el tiempo va corriendo y se va acumulando los videos en las plataformas. Octubre-noviembre de 2022 estuve ministrando Bases de la Fe y todavía nos falta continuar. Lo dejé en el volumen o en el episodio número 6 o 7. Y la base es esta, Colosenses 2, 6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, ¿cómo recibiste tú a Jesús? ¿Cómo naciste de nuevo? ¿Cómo cambiaste de naturaleza? ¿Cómo fue? Por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ¿qué hiciste exactamente para recibir al Señor? Ejerciste fe, claro. Pero ¿qué hiciste? Creíste en tu corazón que Él es el Señor, lo confesaste con tu boca. De esa manera fuiste salvo, de esa manera recibiste al Señor. Aquí lo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, fe no es algo que tú, y lo he mencionado varias veces, fe no es algo que tú dices, eso ya lo domino, pasemos a otra cosa y ya no necesito escuchar de eso ni aplicar eso, porque eso es para párvulos, para cosa básica de kinder. Y sí, es de kinder, pero también es de primaria, de secundaria, de posgrado, de universidad, doctorado, maestría, lo que gustes. O sea, siempre se ocupa fe. De la manera que habéis recibido el Señor, o sea, por fe, creíste y que oíste algo, lo creíste, lo hablaste y fue hecho. De esa manera andad en Él. O sea, no importa el nivel en el que estés desde que recibiste a Jesús, de la misma manera que lo recibiste a Él, andad en Él. Es decir, de la misma manera que recibiste a Jesús, se recibe todo lo de Dios. ¿Cómo se recibe todo lo de Dios? Por fe. Pero exactamente definamos allí los detalles. Pues primero lo oyes. La fe es por el oír. ¿Cómo creerás si no has oído? Lo oyes, lo crees, lo hablas, es hecho. Estos son los principios de fe. De la manera que lo recibiste al Señor, así anda en Él. ¿Cómo supiste que eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Por fe. ¿Cómo entiendes que eres salvo? Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? Es importante que se esté enfatizando. Me gusta tener un mensaje consistente. Antes saltaba más en estos temas y brincaba a otros, pero constantemente estoy enfatizando, siendo consistente en los principios de la fe. Porque por fe somos salvos, porque el justo por su fe vivirá, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe, porque sobre todo debes tomar el escudo de la fe, y porque todo lo que no proviene de fe es pecado.
Estas razones son bastante suficientes para caminar por fe. ¿Qué es fe? Es la sustancia de las cosas que se esperan y es la convicción de lo que no se ve. Es la sustancia, lo voy a enfatizar un poquito más, hacerle zoom a ese principio. Es la sustancia viva de las cosas que se esperan. O sea, esa sustancia es la palabra de Dios. Es el material sin elaborar. Es la semilla de donde va a salir el árbol. Fe es tener hoy en tu hombre interior la sustancia, la semilla viviente de la palabra de Dios, de la cosa que esperas. Va a salir de tu fe. Y esta fe está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús, es la sustancia de todas las cosas. Así que fe siempre está relacionada con tener hoy en el presente las cosas. Cuando tú dices Dios lo va a hacer, Dios me lo va a dar, suena a fe, pero no es fe. Fe, o sea, cuando alguien está en fe es, lo tengo, claro que sí. En el caso de pedir algo, cuando pediste algo, lo pides y crees que lo recibes. Ahorita voy a mencionar otro punto de cómo saber que Dios te escuchó. En el caso de cuando usas tu fe para recibir algo, en el caso, perdón, en el curso dije, en el caso de cuando usas tu fe para destrucción de un ataque del enemigo, o sea, para maldecir una enfermedad. Una vez hice este ejercicio y dije, wow, necesito hacerlo más veces. O sea, preguntaba, lo primero que haces cuando enfrentas una enfermedad es, Padre, te doy gracias que soy sano. Y cuando hice esa pregunta una vez, la gente dijo, sí, no. Lo primero, lo primero no es, Padre, te doy gracias, sino lo primero es, te maldigo enfermedad. O sea, la palabra dice en Marcos 11:23 que le hables al monte. Primero habla de la enfermedad, seca la enfermedad, pudre la enfermedad, destruye la enfermedad y luego declárate sano. ¿Ves? Son principios de fe que hoy recordamos. Ahora, de la manera que le recibimos al Señor, así debemos andar en Él. Yo no dejaré de repetir estas cosas, nunca. Y debemos estar bien arraigados en esto. Por eso yo animo mucho a las personas a que tengamos una lista de declaraciones, no como un rezo, sino como una guía, como un punto de partida para hacer lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme nuestra confesión de nuestra esperanza, de nuestro sueño, porque fiel es el que lo prometió. Así como Abraham todos los días decía, yo soy Abraham, padre de multitudes. Él se mantenía en fe. Es determinante. ¿Ves? Ahora, cuando dice Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él. Para ser sincero, o para ser sinceros, cuando nosotros recibimos el Señor, puede que hayamos sentido algo, pero la mayoría de las veces no. Yo creo que una clave de que alguien está en una vida madura es que no camina por las emociones, ni por los sentidos. No anda por los sentidos, ni por los sentimientos. Tienes que ser, cuando hablamos de fe, hablamos de cosas del espíritu, donde la cabeza nuestra, en la lógica o en la prudencia humana, no opera la fe. No opera la fe, no es un asentimiento mental de que lo creo y lo repito 7 veces. No es una fórmula así. ¿Ves? La fe es del espíritu, es desde tu espíritu. A veces que tu alma puede estar en temor, pero tu espíritu cree. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que tienes en tu corazón. Otra de las cosas que estudiaba hoy es que, ¿cómo decirlo? Estudiaba Santiago 1 cuando Santiago dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. O sea, puede que haya personas que declaran: yo soy redimido de la maldición de la ley, ninguna plaga toca mi morada. O sea, se ven en el espejo de la palabra, pero pasa el día y luego ya no son hacedores. O sea, ahí se desinflan, no hay raíz. O sea, no hay, son como los pedregales. O sea, no tienen, cuando dice la palabra del sembrador que la semilla cayó entre pedregales, no hay raíz. Tienes que hacer raíz, tienes que hacer surcos en la palabra y aplicarla para ti, vivirla, tú ser un hacedor. Hacedor no solamente es acción de algo físico, sino de hablar. Hacedor es poieo, que es un confesador, y uno que ejecuta, que actúa la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos, dije de andar por fe, porque Pablo dijo: de la manera que recibiste el Señor, así andad en Él. De esa misma manera, todo el tiempo, ¿no? O sea, así tengas 50, 60, 70 años en Cristo, es el mismo principio. Lo tienes que oír la palabra para que la creas, la hablas y la accionas. Y ahí entonces la fe con obras correspondientes es una fe viva. Son los mismos principios, no hay una fe especial, no hay una fe de pastor, no hay una fe de apóstol. Hace años aprendí este principio que creo que casi nunca lo menciono. Está en Tito. Y es una escritura importante. La voy a encontrar aquí rápido para no tardar. Pero no hay una fe especial de pastor, de apóstol. Es simplemente Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Esa manera nos ahorramos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué es una fe igualmente? Que no hay una fe de apóstol o de miembro de iglesia o de pastor o de adorador. Es una fe igual. O sea, vamos a decirlo de esta manera: cuando recibiste a Jesús, todos comenzamos en el mismo nivel de fe, y cada uno va desarrollándola, va creciendo. La fe de Dios toda la tenemos igualmente, todos en potencia. Todos comenzamos con el grano de mostaza, vamos a decirlo de esa manera. Ahí está todo el potencial, pero si cada uno siembra ese grano de mostaza, se hace el más grande y va creciendo, como dice el mismo Pablo a los de Tesalónica: doy gracias a Dios por contra vuestra fe va creciendo. Hay gente que de corrientes de palabra de fe que enseñan que la fe no crece, pero Pablo dijo que la fe crece en Tesalonicenses, y en otra carta le mencionó que la fe crece. La fe es por el oír. Ahora, ya una vez que quedó claro que no hay momento en que tú te gradúas y dices: aquí yo ya no ocupo oír la palabra, no, yo ya no ocupo creer y confesar, yo estoy en otro nivel. Eso no existe. Eso no existe. Eso no va en la palabra. Y hay otro punto que estoy enfatizando. Caminar por fe es también no caminar por sentimientos ni por emociones. Es tú oras y aunque no sientas. El problema cuando tienes un sueño de Dios muy especial, o que se pueda parecer Jesús, como le dijo Jesús a un hombre de fe: si te me aparezco, te voy a retrasar 5 años o 10 años tu fe. Algo así le dijo. El problema con las manifestaciones poderosas de Dios, entre comillas el problema, no es problema, pero a veces la gente no lo sabe manejar. Cuando hay señales de Dios, entonces eso se siente, se ve, se palpa, hay emociones de por medio, y cuando eso ya no se manifiesta, entonces la gente dice: no, pues ahora qué hice, porque ya no se me apareció oro en las manos, ya no me apareció aceite en las manos, ya no sentí bonito. ¿Qué pasó? Es que
una cosa es la unción, otra cosa es la fe. El justo por su fe vivirá. Entonces, aunque tú no sientas en la mañana o en la tarde, tú tomas la palabra de Dios, la profetizas sobre ti, escuchas la palabra de Dios y está obrando aunque tú no sientas. El que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Tu labor es oír la palabra, meditar en ella, y la palabra que es Jesús va a hacer la obra en ti. Va a ser el cambio, lo que he enseñado, que se llama el cambio sin esfuerzo, que no es en tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Es poderoso. La madurez en la vida del creyente es cuando tú ya no andas por las emociones, por los sentimientos, por los sentidos. Andas por fe. Lo creo, lo creí, lo tengo. No lo siento, pero su palabra dice sí. Y Dios es digno de confianza para que yo le crea. Ahora, la última parte que quiero ministrar es 1 de Juan 5. ¿Cómo saber cuando Dios te oye? ¿Okay? ¿Cómo saber que Dios nos escucha? 1 de Juan 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es su voluntad? Okay. Ese es el debate por los siglos, pero ha sido un debate innecesario. Es muy sencillo. Dios no, como dicen los puertorriqueños, Dios anda por sendas misteriosas. Y así cuando sucede algo malo, inexplicable para ellos, dicen, Dios anda por sendas misteriosas, hágase su voluntad. Y pelan los ojos, hágase su voluntad. Es una forma de decir, no entiendo lo que pasa, hágase su voluntad. Dios es, mira, si nos dejó su palabra es para que lo entendamos. Es sencillo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra es su voluntad. Las palabras de alguien son la expresión de su sustancia, de su esencia, de su ser. Dios no es loco que dice algo, pero eso algo no es su voluntad. No es loco, no es bipolar. No tiene un problema de disociación de personalidad. No es el fragmentado, aquella película de aquel loco de que Dios, ahora voy a amar a la humanidad, ahora ocupo que me adoren, ahora voy a matar a alguien, ahora voy a resucitar a alguien, ahora voy a sanar a alguien, ahora voy a enfermar a alguien, ahora voy a rescatar a alguien. No es el fragmentado de Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Es el Padre de las luces. Él dijo algo y no cambiará en cuanto a lo que Él prometió. En cuanto a lo que Él prometió, hay una aclaración aquí. Porque tú ves en la palabra donde dice, y se arrepintió de Dios y eso, pero no se arrepintió de lo que Él prometió. Se arrepintió de juicios que vendrían a la tierra. Y se arrepintió porque no es que Él los causase, sino Él estaba esperando que la gente le diera una legalidad para manifestarse. Ahí está la aclaración a eso. Porque dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En cuanto a lo que Él prometió, Él nunca prometió destrucción. Por eso sí puede arrepentirse de quitar su protección. Cuando viene la destrucción, Él puede decir, no, siempre no voy a quitar mi protección. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que está ejerciendo fe. A ver, ahí sí. Porque Él nunca prometió destrucción, pero Él prometió salud, Él prometió larga vida, Él prometió prosperidad. Él no se va a echar para atrás. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, es fiel. Así que su voluntad es su palabra, es sencillo. Su voluntad es su testamento. ¿Cuál es su testamento? Su palabra. Esa es su voluntad. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su palabra, Él nos oye. ¿Cómo saber si Dios me oye? Cuando estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad, es decir, cuando estoy pidiendo de acuerdo a su palabra. Si estoy pidiendo, si estoy demandando, si estoy creyendo de acuerdo a su palabra, Él me oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo saber si me oye? Si yo pido algo de acuerdo a su voluntad, Él me oye. Padre, te pido por la salvación de mi hijo. ¿Es su voluntad? Sí. Tú y tu casa servirán al Señor. Es su voluntad, es promesa de Dios. La generación de los justos será poderosa en la tierra. Es promesa de Dios. Tus hijos serán enseñados por el Señor. Es promesa de Dios. Entonces, Padre, yo te pido por la salvación de mi hijo. ¿Ok? Y ahí estás pidiendo de acuerdo a su voluntad. Ahora, hay detallitos aquí. Déjame, los digo. Uy, Dios, que necesito, no quiero alargarme, pero he estado estudiando que hay cosas que no dependen de Dios. Por ejemplo, una esposa que me dice, pastor, ore por mi marido, vamos a unirnos en fe por mi marido, vamos a interceder por mi marido, y pasa el tiempo, y la declaración de la persona, mi marido no quiere nada con Dios, pero te pido por mi marido, están pidiendo por su marido, y en es primera de Pedro, capítulo 5, creo, ¿sí? Que dice que las mujeres con su testimonio pueden ganar a su marido. O sea, no todo es oración. Por ejemplo, a veces que estás pidiendo porque alguien se salve, pero nunca lo evangelizas, nunca te acercas y le dices, Jesús te ama. Son pequeñas aclaraciones en cuanto a la intercesión. ¿Ok? Padre, te pido un carro. ¿Es su voluntad? Sí, dice Deuteronomio 28, que el Señor te hará sobreabundar en bienes. Es su voluntad. ¿Ves? Entonces, cuando pides de acuerdo a su voluntad, Él te oye. No sientes que te oye, pero te escucha. Papá te escucha. Sus oídos están atentos a las oraciones de los que somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. Así que, ¿cómo saber si Él nos oye? Dice, esta es la confianza que tenemos, que si sentimos que nos oye, nos oye. No, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Es su voluntad la larga vida? Es su voluntad. ¿Es su voluntad la prosperidad? Es su voluntad. ¿Es su voluntad mi alegría, Padre? Yo te pido que se manifieste en mi vida el gozo, ¿ves? El gozo del Espíritu, ¿ves? Que se manifieste el dominio propio, el espíritu de disciplina, ¿ves? Que es muy importante. ¿Está de acuerdo a su voluntad? Sí. Padre, yo necesito sabiduría. ¿Está de acuerdo a su voluntad? Sí. Si alguna está falta de sabiduría, pídala a Dios. Así que yo sé que me escucha y tú debes saber que te escucha si pediste de acuerdo a su voluntad, y no dudes de que, uy, será su voluntad o no. Todo lo bueno, cuando esto no es pecado, está de acuerdo a su palabra, mi hermano, mi hermana, puedes apostar tu vida que es la voluntad de Dios. Y un versículo importante que complementa esto es Juan 15, que son cosas que parecen obvias, pero Juan 15, versículo 7 dice, y si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, Dios está obligado a cumplir lo que Él prometió. Aquí dice, pedid todo lo que queréis y será hecho. Pero ese todo lo que queréis, dice, si mis palabras permanecen en vosotros. ¿Debo entender? Pedid todo lo que queréis de lo que yo prometí en mi palabra. Padre, yo queréis robar un oxo, ¿ves? Eso no está de acuerdo a su voluntad. Padre, yo queréis el marido de la otra mujer aquella. No. Padre, yo queréis, no. Ahí no, eso no lo prometió Dios, ¿ves? Todo lo que está englobado en su palabra, ¿ves? Eso lo prometió Dios. Y si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queréis. Lo que queréis. Lo que les venga en gana, pídanlo. Mientras esté de acuerdo a la palabra de Dios, pídanlo. Y os será hecho.
Hay gente que dice, no, el Padre no te va a dar lo que tú quieras. ¿Te acuerdas que al inicio, finales del año 2022, inicios del 2023, hablé temas sobre esto? Y dice en Deuteronomio, comerás carne porque deseaste comerla. En Proverbios dice que el Señor le dará a los justos lo que desean. Y el deseo de los justos es solo el bien. Es bendición. Me acordé de un amigo que dice, yo la verdad estoy laborando, estoy creyendo, estoy sembrando, y yo soy de los que, o sea, él está con todo con este ministerio, y dice, yo sé que esto va a crecer a grandes escalas y yo voy a ser una columna, porque una de mis prioridades para hacer y manifestar mucho dinero es para hacer que el evangelio corra. Mira el corazón de alguien. O sea, qué maravilla, qué bendición hacer que la palabra corra, pagando publicidad, metiéndose en los medios de comunicación, que esta palabra corra, y se vienen cosas grandes. Comencé diciendo, para la gente que se va conectando, porque estoy cerrando, que estamos viviendo un momento de ríos de revelación. Es que este domingo solté un poquito cositas que Dios me ha ministrado, y esas palabras de quién te enseñó que estabas desnudo, Dios mío. Si tú estás viendo este video en el canal de YouTube Pastor de Fe, hay otro video que se llama La revelación del diablo de Dios, o sea, la revelación que dio el diablo acerca de Dios, que le dio a Eva y a Adán, que necesitas ver ese video. De verdad, no sé cómo enfatizar la importancia de este último domingo. Y a la gente que son aquí de Mexicali, quisiera veros, o sea, quisiera luego poder estar viéndonos en privado, porque hay cosas que Dios me ha revelado y quiero platicárselas, porque son fuertes y no son para darlas en una reunión así, pero van a sacudir aquellas cosas que hemos pensado, pero Dios lo está haciendo de una forma impresionante. Cerramos con esto. ¿Cómo saber que Dios nos oye? Si pedimos algo conforme a su palabra, puedes estar seguro que te escuchó el Señor, porque es fiel a su palabra. Siempre será fiel. Aleluya. Así terminamos